Hola, ¿qué tal? Soy María José Cubero y les doy la bienvenida a este espacio donde hablaremos de diferentes temas relacionados a deporte motor, industria automotriz, las personas involucradas en estos temas y, por supuesto, esta temática aplicada a nuestra vida cotidiana. Este es un proyecto que tenía pensado desde hace muchísimo tiempo de realizar, no había tenido la oportunidad y ahora gracias a los amigos de Pepso Producciones, pues aquí estamos. Y el nombre, Acelerada, porque los que me conocen saben que soy un poquito así, pero ni tanto porque por salud hay que bajarle el ritmo. Así que es meramente respecto a la temática del podcast y esperamos que les guste mucho, ¿verdad? Es un proyecto que quería hacer con mi sello personal, quería desarrollar estos temas de una manera relajada y por supuesto aquí estamos esperando que les guste bastante, como yo estoy segurísima que voy a disfrutar la entrevista de hoy. Para empezar así, con una cerecita en el pastel con María Luisa Fabres, quien está aquí con nosotros el día de hoy y a quien yo personalmente admiro mucho porque siempre he admirado y tienen mi respeto todas las chicas o mujeres involucradas en el deporte motor. María Luisa, bienvenida y muchísimas gracias por salirte de la tranquilidad de Tamarindo para acceder a darme estos minutitos para compartir con vos. No, más bien muy contenta de que me hayas invitado. La verdad, muchísimos éxitos primero en este proyecto. Gracias. Creo que te va a ir súper bien. O sea, el hecho de que siempre has estado involucrada en los deportes de motor, siempre ha sido un gran apoyo para todos los pilotos y todas las disciplinas. Creo que eso, sí, primero es una iniciativa que nos ayuda mucho a nosotros como corredores, pero además estoy segura que te va a ir excelente. Bueno, y también yo quiero compartir justamente con la gente esas historias de las personas que están involucrados en el deporte motor, principalmente en este caso. Y María Luisa, contanos, lo primero que quería preguntarte, no hice mucha investigación para preguntarte cosas que no sé de vos, y es justamente de dónde nació esa semillita por el deporte motor. María Luisa es una conocida copilota activa del Campeonato Nacional de Rally, quien ha tenido muchísimos éxitos y ha estado en los medios recientemente por una invitación muy especial que tuvo a nivel internacional, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero contanos cómo fue esa punta de lanza o ese brinquito que diste para involucrarte en este ambiente. Pues eso fue hace bastantes años, fue hace como 22 años, creo que empecé a correr en rallies. Yo tengo dos tíos que corrían en rallies hace muchísimo tiempo, son Ivo Rojas y Kelvin Rojas. Pero yo sé, o sea, esto como que siempre estuvo, no muchos corredores en la familia, sino iba con mis primos a ver los rallies y iba con Gerardo Moreno, que fue con el primer piloto que corrí. Ajá. Íbamos juntos a ver los rallies, a perseguirlos, pero o sea, en ese momento éramos menores de edad, ¿verdad? Ajá, o sea, claro, estábamos en el colegio. Ajá. Entonces íbamos de aficionados a perseguir los rallies, a perseguir los carros, las carreras que eran en etapas larguísimas. Y hubo una carrera en el hipódromo en Cartago que llamaron aficionados y de hecho hay varios que luego estuvieron muy involucrados en el Campeonato Nacional de Rally que dice, nos animamos sí, es como, a correr esa fecha de aficionados. Íbamos en el carro de la mamá de Gerardo. ¿Qué carro era? Era un Mazda, o sea, cero preparado para correr, nos lo prestó para ir a ver el rally. Y Gerardo me dijo que sí, corría con él como copiloto y yo le dije que sí. O sea, no conocía nada del trabajo de un copiloto, sí, de un copiloto, pero era una etapa cerrada en un circuito, entonces es relativamente más sencilla, por lo menos. Sí, que la calle abierta, que la calle abierta, por supuesto. Entonces ahí corrimos, nos fue súper bien. Y de ahí nos invitaron a correr patrocinadores, los papás de él se entusiasmaron, obviamente la mamá supo que habíamos corrido cuando llegamos con trofeo y todo, ¿qué le pasó al carro? Sí. Pero recibimos muchísimo apoyo de parte de la familia de él, de parte de patrocinadores y ahí empezamos a correr y estuve 10 años seguidos en el campeonato nacional, fue con varios pilotos, con Gerardo corrí como 5 años, nos fue muy, muy bien. El mismo campeonato fue cambiando, o sea, fueron cambiando, corríamos en jeans, t-shirt y ya, ¿verdad? Por supuesto. Y de ahí se fue profesionalizando más, ya se corrió con reglamento FIA, que es el reglamento internacional, entonces ya vinieron los temas de seguridad, como el NOMEX, que ahora es sí, que es básico, ¿verdad? Es básico. O sea, no puedes subirte a un carro de competencia sin eso. ¿Cómo se subían en jeans? Claro, corríamos jeans y t-shirt, o sea, pero fue muy bonito y fueron 10 años de mi vida que yo digo,
o sea, no los cambiaría por nada del mundo. Devolvámonos a esa primera competencia que hiciste como aficionada con Gerardo Moreno, ¿verdad? Que también él ha estado muchísimos años involucrado en el deporte. ¿Qué hiciste? ¿Qué instrucciones le dabas? Si no sabías, ya sabías del realismo, estabas familiarizada con el tema, sabías que te tocaba ir a la par de un piloto y qué le ibas diciendo, ¿verdad? Pues más o menos uno sabía lo que hacían, pero no es lo mismo verlo de afuera por supuesto, que sentarte en el carro, decir, o sea, hacer sin unas notas, primeras, sin nada, o sea, sin notas, pero digamos que hicimos unas primeras notas que eran casi como derecha e izquierda, pero cómo las clasificás. Eso fue, la verdad, que una locura. Como es una pista, también para el piloto siento que a la hora de entender la pista y aprendérsela un poco, llega a ser un poquito más fácil. Claro. Y todos en esa categoría eran aficionados, así que íbamos todos en las mismas condiciones y nos arriesgamos. O sea, la verdad que fue súper entretenido. Esa primera fecha fue muy entretenida, pero después hubo una segunda fecha donde ya entramos no como aficionados, sino que ya el carro por lo menos tenía que tener ya algo de preparación. Cage, pero fue un desastre. O sea, nosotros salimos y de estos carros les ponen una plancha tapando el tanque de gasolina para protegerlo. Ni plancha le pusimos al carro, entonces pegamos el tanque de gasolina, íbamos botando gasolina. Cosas que uno dice son de novatos, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro. Pero bueno, así todo, yo creo que así empieza la mayoría de la gente en los deportes. Uno va entrando, va aprendiendo de la gente que está ahí y empecé a aprender mucho de los copilotos que estaban. Eso iba a preguntarte, ¿cómo diste ese paso de ser una simple aficionada a irte metiendo pues ya en la parte más profesional e ir avanzando? Como dijiste que el campeonato al principio era como sin reglamentación y poco a poco fue aumentando esa reglamentación, también cómo fue que te fuiste metiendo, fuiste ganando espacio, credibilidad y sobre todo respeto, porque no eran muchas las chicas que estaban en ese entonces, ¿verdad? No, de hecho, cuando empecé había una tripulación que estaba el piloto con la hermana, pero corrieron poco tiempo juntos. Y yo sí, después ya seguí sola por mucho tiempo, pero yo creo que parte de ese respeto que decís es, yo acepté, o sea, que no sabía y que ocupaba ayuda y le fui preguntando a la gente que llevaba años corriendo. Me acuerdo que me sentaba con los copilotos y les decía, bueno, ¿y esto cómo se hace? Había en ese momento etapas de regularidad, porque no son solo las de velocidad, sino que tenías que tener tiempos muy calculados, pasar a un segundo exacto, a una velocidad exacta, y me dijeron, vea, esto más o menos se hace así, y yo me senté como la bandera, ¿verdad? la tarea, ¿verdad? Yo me senté en mi casa y yo dije, no, esto yo lo tengo que hacer bien, y agarré esa etapa de regularidad, ese fue el segundo rally. Hice es como una etapa donde vas marcando como a cada 300 metros en qué tiempo pasarías. Sí. Entonces la hice exacta toda, me acuerdo que la ruta nos la daban la noche antes, entonces yo creo que me dio medianoche haciendo eso, pero yo dije, no, yo lo voy a hacer bien, o sea, yo cómo voy a ir a hacer el ridículo. Y nos fue súper bien, me acuerdo que hubo una de las etapas que hicimos un tiempo casi perfecto y quedamos en los resultados de regularidad muy cerca o iguales con los pilotos muy experimentados. Y yo creo que eso hizo que me tomaran en serio. Porque al principio... Sí, o sea, que te diste la tarea de tal vez en esa primera experiencia de repasar esas notas y quedarte despierta toda una noche para poder memorizar y prácticamente detallar en hoja de ruta esa ruta, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entender cómo se hacía y qué se tenía que hacer. Porque yo lo que decía es, si esto yo no lo agarro en serio, primero, siendo mujer, siendo una chiquilla, estos hombres no me van a agarrar nunca en serio, van a pensar que soy una mujer que anda paseando ahí montada en el que quiere figurar, típico, ¿verdad? Saludando. Exacto. Nada más y no somos competencia. Y la verdad que esa segunda fecha creo que demostramos que íbamos a hacer las cosas bien y que íbamos a pelear el campeonato. Contanos también para la gente que no está muy familiarizada con el deporte, ¿qué hace el copiloto de rally? Es prácticamente, uno lo define como los ojos del piloto, porque evidentemente el piloto no puede anticipar qué viene, ¿verdad? Entonces, contanos un poco qué haces en una ruta, en una etapa cronometrada. Pues, en la etapa uno va, o sea, la fecha del rally, aquí ahorita se está haciendo ruta el mismo día o el día antes del rally, es un reconocimiento, entonces uno va con el piloto en un carro normal,
llevas un libro. Yo tengo un cuaderno que armo para cada fecha con hojas, con renglones gruesitos, digamos, está en blanco y todo lo que hago es ir anotando, o sea, vamos recorriendo la etapa, entonces si hay una recta de 150 metros, entonces recta 150, para derecha 2, por ejemplo, y lo que se hace es clasificarlas, entonces van derecha 1, es muy cerrada, peligrosa casi, o sea, o muy angostita, que te puedes salir y puedes, ya sea puede ser peligroso para uno, o puedes salirte y quedar fuera de competencia, hasta derecha 5, digamos. Entonces ya la una número 5, sabes que le puedes dar muy rápido, que tenés espacio para que el carro se derrape y siga, es casi como una recta. Entonces todas esas indicaciones, si viene una ciega, por ejemplo, que es que la calle sube y baja, entonces cuando vas compitiendo, a veces el piloto por inercia, o sea, vos vas y no sabes qué sigue, no se ve qué sigue, un piloto tiende a frenar o a bajar la velocidad. Pero si uno le dice, no, es una ciega para una recta 300, es como, dele gas, porque lo que sigue después de eso es recta. Bueno, y eso me lleva al nivel de confianza que tiene que tener la persona que va a tu lado, pero también el nivel de responsabilidad que vos llevas ahí sentada, ¿verdad? Porque prácticamente va en juego la vida de ustedes dos allá adelante, ¿verdad? Es un tema, es una confianza que entre más confianza haya entre los dos, mejor corres. Entonces, si yo a él voy concentrada en las notas, yo lo veo así, el copiloto tiene que ir del parabrisas hacia adentro diciéndole lo que viene más allá. Y el piloto está del parabrisas hacia afuera viendo lo que está en ese momento y viendo, o sea, y manejando el carro para agarrar la mayor velocidad que pueda una curva o una recta. Entonces, si yo a él le digo, después de una ciega viene recta y él confía plenamente en mí, le va a dar gas. Es mi responsabilidad que de verdad estemos donde yo digo que estamos y que venga una recta. Obviamente han pasado accidentes en rally donde el piloto, o sea, imagínate, va uno sentado leyendo, a veces no te da ni tiempo de ver, entonces vas sintiendo con el carro por dónde vas, de pronto ves algún toquecito, si hay una recta logras levantar para ubicarte, qué tan antes cantar la siguiente curva. Pero entonces ha pasado que hay accidentes en rally donde el copiloto se saltó un renglón, por ejemplo. Eso iba a decir, ¿cómo corregís un error en esos microsegundos que tenés, verdad? Si es un error así en una curva, en una etapa muy seguida, casi no hay chance de corregirlo. Y si la persona va confiando totalmente en vos, yo te digo recta y lo que viene es una derecha 1, hay muy poco chance de frenar. Entonces, cuando no hay buena comunicación, cuando uno está empezando, o sea, tanto el piloto como el copiloto están empezando, obviamente cuesta más tener esa relación y esa confianza en el otro y en uno mismo, ¿verdad? Por supuesto. De decir, esto es lo que viene y usted dele porque esto es lo que viene. Entonces, eso se va desarrollando con los años. Entonces, ¿Sentís que hay un periodo de adaptación a un nuevo copiloto? ¿Cuánto tiempo te tomaría, digamos? Yo creo que el primer año va a ser de mucha prueba y de ir desarrollando esa confianza, pero conforme los dos hacen las cosas bien, esa confianza se crea mucho más fácil. Obviamente, un copiloto que está empezando, el agarrarle el ritmo al piloto, eso cuesta. O sea, porque vos tenés que ir cantando al ritmo que él va manejando. Claro. No podés. El copiloto puede frenar al piloto, ¿verdad? Sin darse cuenta. Puede ir cantando muy atrás las curvas. Sí, y claro, entonces el piloto va como frenando porque no sabe qué viene. Y esos son segundos importantísimos que al momento final de clasificar, pues, los pueden bajar, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Ahora en este campeonato, o sea, tanto el año pasado como hay competencias que están muy, muy bonitas, hay picos muy bonitos entre varios de los que estamos ahí. Y hubo una etapa el año pasado que cada una de las etapas las terminábamos con otro piloto al mismo segundo. O sea, un carro y nosotros terminábamos cada etapa igualitos al mismo segundo. La diferencia eran centésimas de segundo. Y él nos ganó unos puntos del campeonato porque nos ganó la última etapa especial por centésimas de segundo. Entonces, cuando ves esa competencia, que la diferencia es nada, es 1 segundo, 2 segundos, atrasarte en una curva o que el piloto
quita el pie del acelerador, ese Sí, segundo, ese segundito. y después donde llegas a la meta hubo una diferencia de 30 centésimas, decís, Ay, ¿por qué? ¿qué fue eso? ¿Cómo nos pasó? ¿Cuántos campeonatos como copilota has sumado hasta el momento? ¿Cuántos títulos tenés ahorita? Ya ni sabes, Ya ¿verdad? no sé. Bueno, actualmente sos campeona defensora, ¿verdad? En copilotos. Sí, ¿En la categoría N3. N3. Exacto. Ah, ok. Yo ahorita he corrido, ya creo que son 3 años que volví al campeonato nacional. Actualmente estoy con Elder. Ajá. Estamos en un Evo, que es en la categoría N4, pero ese es hasta este año. El año pasado estuvimos en N3 y apenas regresé al campeonato estuve corrí con Alvin una fecha que él está corriendo, pero fue solo para sustituir al copiloto que él tenía. Yo no estaba en los rallies y me llamaron y yo dije, ¿y volvió ¿por qué otra no? vez? O sea, siempre me ha gustado, voy a volver. Había estado como 4 años, creo. Ausente. Sí, ausente, totalmente ausente del campeonato. Entonces, fue muy bonito regresar. Ah, ok. Y bueno, lo que quería preguntarte también, que fue bastante importante ahora, una participación internacional que tuviste, fue una invitación que llegó por medio de FIA, ¿verdad? Un desarrollo para mujeres pilotas y en unas condiciones bastante difíciles. Contanos qué fue lo que enfrentaste, qué evento era y por supuesto la cantidad de días y cómo te puso a prueba eso también como persona y como profesional. Esta fue una invitación que me llegó a través de Vanessa, que es del Automóvil Club, y a ella le llegó a través del grupo de voluntarios de FIA. Ajá. Y era a Arabia Saudita, a un campeonato que hacen de solo mujeres. En Arabia Saudita las mujeres no tenían derecho de manejar. Hasta hace poco. Entonces, este es el segundo año que hacen este campeonato. Lo hacen solo de mujeres para de verdad darles el espacio a ellas de que tengan un campeonato, que tengan sus carros, toda la inversión se hace para que estén corriendo. Habían casi 40 mujeres en esta fecha. Todas las tripulaciones es mujer y mujer, o sea, no hay hombres, y en la organización habían muchísimas mujeres también participando, que eso creo que para el ambiente que había y para lo que se está viviendo allá y lo que esto significaba, creo que era muy importante. Entonces, fue un campeonato, fue una fecha eran 1,600 kilómetros. Ajá, era largo y cansado. Era 4 días de competencia. Uno entraba en etapas en el desierto y eso sí es otro mundo. O sea, yo ahí no hay referencias, eso es lo que yo veía. Ahora, ¿qué usas para referencias? Exacto. O sea, en la ruta venía, y no es una etapa como que hacer ruta antes, sino que es una etapa donde te dan un libro de notas y vas haciendo una etapa de rally donde te controlan diferentes, a veces te ponen velocidades máximas, a veces te ponen velocidades mínimas, etapas donde tenés que ir pasando algunos checkpoints que no se ven, no hay nadie, simplemente a punta están de ahí GPS, en el GPS. A punta de GPS tenés que pasar exactamente por un punto y el GPS te marca. Si no pasaste por ese punto, perdés, no me acuerdo, como 30 puntos. Okay. Y al final de cada día acumulas los puntos. Había gente muy buena, o sea, habían pilotos y copilotos que invitaron de campeonatos en Europa, que llegaron y quedaron en posiciones súper buenas. O sea, donde vimos los resultados de la primera fecha, sí, yo quedó dije, la boca abierta de estas personas. Ajá. Sí. Y esto podría darte la oportunidad también nuevamente para hacerlo nuevamente, para seguirte. Me encantaría. Sí, o sea, yo creo que conocía bastante gente ahí. De verdad que la fecha tenía muchísimo apoyo, entonces conocía mucha gente tanto de ahí como de campeonatos de Europa, gente involucrada en FIA que llegó a apoyar. Y yo creo que es eso, es simplemente irse abriendo puertas, decir que sí, arriesgarse, porque para mí, o sea, era... Sí, otra vez a ciegas, ¿verdad? Como la primera vez que corriste. No, y fue medio de locos, porque me invitaron y yo dije, sí, está bien, yo voy. O sea, la verdad es que no lo voy a pensar, que esto me fascina, toda la vida he deseado algo así.
yo aquí había corrido, ahí, el paréntesis, yo había corrido el campeonato NACAM. Ajá, sí, Entonces ajá, ya había recuerdo. salido y era Ecuador, Costa Rica, Guate y México. Ese fue con Remy y ese ganamos la N3 también. Ajá. Entonces había sido una experiencia internacional muy chiva, pero sigue siendo en la región. Sí, sí, no te salís de... Ajá. Esto de ir a correr allá es, o sea, primero la cantada era en inglés, en la vida era cantado en inglés. Entonces, Sí, claro. ¿cómo te acomodas al rally a darle instrucciones a una persona? Sí. O sea, aunque hable inglés, no es el Es que idioma no, natural. no es el idioma donde te sentís cómoda desarrollando esa... Ajá, y ¿verdad? darle instrucciones, ok. En un lugar donde, o sea, en el desierto, como así, no hay referencias. Entonces llegábamos a punta de GPS y yo le decía, ok, ahora son 4,5 kilómetros siguiendo a 84 grados. Entonces ves el GPS, eso es una planicie, y decís, ok, 84 grados para allá, pero tenés que ir moviéndote, hay dunas, entonces más o menos es un 84 grados calculado. Y cuando el GPS te marca que lograste el siguiente punto, uno dice, qué bien, no me perdí. Sí, sí, exacto. ¿Cómo también es me imagino que lo has podido aplicar también en competencias, pero también en tu vida cotidiana? ¿Estuviste involucrada en algún tiempo también como mecánico? Recuerdo que hicieron en el trabajo que tenías una campaña que me gustó mucho, donde era que se le explicaba a las mujeres, o se les invitaba a las mujeres también a ser partícipes de la situación de sus carros, ¿verdad? Vea qué difícil tener que verlo así, ¿verdad? Pero Sí. tal vez no todas las mujeres son como muy receptivas de cuidar sus propios vehículos, ¿verdad? Recuerdo que te tenían como vocera en esa campaña, ¿verdad? ¿Es algo que practicas en tu vida cotidiana, cuidar tu carro, dar ese tipo de consejos? Y sí crees que muchas mujeres que les tienen miedo a eso deban involucrarse también en ese tipo de cosas de la vida cotidiana, como es cuidar tu carro. Por supuesto. O sea, yo creo que por un tema social, la gente estaba acostumbrada a que el carro era responsabilidad del hombre. Después más mujeres fueron siendo profesionales, tenían que manejar a sus oficinas, llevar a los hijos a la escuela, y cada vez hay muchas más mujeres que van comprando carro. Pero el comprar el carro es una responsabilidad también, porque no puedes tener un carro en malas condiciones. Por supuesto. Entonces, si vos vas a manejar un carro, tenés que estar segura y tranquila de que está bien, que vos no vas a tener un accidente, que tu familia no va a tener un accidente y que no le vas a generar un accidente a otra persona. Y eso empieza con el mantenimiento del carro. Entonces, yo creo que sí es muy importante, es una campaña que hizo Autopits. Autopits. Que sí. Se llamaba Dueñas del Volante. Cierto, ese era el nombre correcto. Y la idea era empoderar a las mujeres y decirles, vea, es que no es que tiene que ser mecánica. Yo no soy mecánica. Claro, he pasado en talleres Por desde supuesto, la sí, primera fecha, ¿verdad? Hace 20 años he pasado en talleres y he aprendido bastante. Pero no es que uno tiene que ser mecánico para cuidar su carro. Uno puede aprender las cosas básicas de mantenimiento. Entonces, si vas a tener un viaje largo, saber cómo medir la presión del carro, de las llantas. Y decir, no, aquí hay algo raro, sí. esta llanta está muy bajita, voy a pasar a llenarla. Pero digamos, si vos estás rodando el carro y se calientan mucho las llantas y pasás y medís ahí la presión, de todas formas va a dar siempre más alto. Entonces, son detallitos básicos que uno tiene que saber. Si uno va a hacer un viaje largo, tienes que saber chequear niveles, chequear la presión, que si te estallaste y estás sola en un lugar, puedes cambiar la llanta, si es un lugar seguro para cambiar la llanta. Por supuesto, ¿verdad? Es que también hay que pensar en eso ahora, ¿verdad? No es como en cualquier lado que puedo bajarme ahí a cambiar, ¿verdad? Pero la idea es eso, o sea, yo creo que las mujeres nos hemos ido empoderando más, o sea, ya sea en deportes, que tal vez antes eran considerados solo de hombres, y ves a un montón de mujeres en un montón de deportes de motor, y no solo de motor, que han hecho un gran rol, que han sido exitosas a nivel internacional, a nivel mundial, pero también no es solo si lo tenés como hobby, sino en tu vida cotidiana es importante aprender un poquito de esto. Y yo siento que no tener miedo de preguntar, porque a veces uno, pasa, creo que a mí también me ha pasado, que uno llega y dice, ay, pero ¿esto qué es? Y no le quieren ni explicar porque dice, ¿esta qué vas a ver? Sí. Pero es que uno tiene que preguntar, saber qué están haciéndole a su carro, o en fin, ¿verdad? Tenerlas para preguntar cualquier cosa, pero el mecánico creo que es una de las cosas básicas que uno debería involucrarse, ¿verdad? Definitivamente. ¿Te ha pasado algo por la mente que no hayas hecho? Por ejemplo, correr velocidad de circuito, automovilismo de circuito, no sé, correr kartismo, alguna cosa que te haya pasado por la mente y que no hayas logrado y que digas, puede ser que por ahí lo haga algún momento. Bueno,
me encantaría, igual, siguiendo como copiloto de rally, me encantaría correr una fecha del Rally Mundial. Aunque sea en una categoría... ¿Como copilota o querés pilotear en algún momento? Eso ya es, digamos, en un Rally Mundial como copiloto. Ok. Sería muy chiva correr aquí un circuito como piloto. Eso sería súper. Creo que... Como el rallycross que se como el hacía antes. Ajá. Eso, exactamente. Eso, sí. Eso, como un rallycross, decir, sí, voy a probar. O sea, creo que algo aprendido estando al lado derecho. Bueno, y ahora manejo un montón, ¿verdad? Voy a Tamarindo y vuelvo a Tamarindo. Sí, ya tiene, va haciendo kilómetros. He manejado un montón y he estado involucrada en esto, en prácticas. No sé, yo creo que tal vez no me vaya tan mal. Sí, y algo que te gustaría tal vez darle a la gente, no sé, involucrarte tal vez en alguna campaña de promoción del deporte para chicas, tal vez para chiquitas pequeñas que están empezando en kartismo, algo así que te llame la atención o que estés involucrada. Eso me fascinaría. Ahora que estaba en Arabia Saudita, conocí a un montón de copilotas que se tiraron en esta fecha a conocer pilotas y copilotas de Arabia Saudita que querían ver qué era y se tira. Y yo decía, qué iniciativa más bonita. Eso deberíamos traerlo un poco más a Costa Rica. Yo sé que aquí hay programas donde tratan de jalar pilotos nuevos, por ejemplo de kartismo, darles apoyo aquí, tratar de sacarlos a correr afuera, pero creo que no es necesario solo agarrar un par de fichas y correr afuera. Hay un montón de niñas que estoy segura que les fascinaría y les daría mucha confianza en ellas mismas el participar en actividades de este nivel. Y puede ser que lo hagan solo un tiempo, a cierta edad y ya decidan que no les gusta, pero yo creo que el hecho de permitirles probar una iniciativa, una competencia, llevarlas a correr, y gente que no tenga las capacidades o los recursos para ir a hacerlo, y que se den cuenta que son capaces de hacer lo que sueñen. Sí. Eso sería, creo que es una iniciativa que se podría hacer. Sí, suena bastante bien, y más en un deporte que realmente es bien difícil, ¿verdad? El jalar talentos, vos sabes que es sumamente complicado. Yo como periodista lo he visto, talentos buenos, gente que veías buena, chiquita, pero que lamentablemente no pudo tener todo ese crecimiento, ¿verdad? Para poder involucrarse luego ya en competencias ya más profesionales. Para ir cerrando, María Luisa, un consejo a la gente que maneja. Vos estás involucrada en eso, pero me imagino que no andas haciendo loco en la calle. Por supuesto que tenés tus previsiones. ¿Qué es lo primero que haces cuando te subes al carro, por ejemplo? Bueno, lo primero que mucha gente no está acostumbrada es: mida que el asiento le quede cómodo, mida que los espejos vayan bien, porque uno a veces lo dice y es como, qué básico. Y se le apaga el carro a la vuelta porque no le llegó. Exacto, pero usted no le llegó. No, pero además usted puede tener un accidente en cualquier momento, y si usted no va bien sentada, el cinturón no le queda donde le tiene que dar, puede ser un accidente muy leve y dañarse, y tener un daño físico por una tontera como esas. Entonces, primero, igual como usted agarra, y si tiene un chiquito, le ajusta el cinturón, ve que la silla no se mueva, ve que quede perfecto. La cabeza, que a veces es importantísimo, ¿verdad? La cabeza. O sea, si usted tiene todos esos cuidados con su hijo, cuando usted se monta el carro, como dicen, o sea, usted tiene que también tener seguridad de que usted va a estar bien en ese carro. Entonces, yo creo que antes de dar un consejo muy complicado, lo básico es: siéntese bien, asegúrese que le quede bien la manivela, que el cinturón le quede bien, porque le puede lastimar, le puede dañar seriamente si no va a donde tiene que ir. Y a veces la gente agarra y se acomoda y dice, no, para no mover el asiento. Y es peligroso porque no vas con el apoyo. Con los soportes necesarios. Exacto. Y obviamente ponerse el cinturón. O sea, en rally uno va a velocidades muy fuertes. Yo me he volcado y he dado vueltas. Lo que pasa es que uno va con toda la seguridad, los cinturones bien amarrados, yo me los tallo bastante, y eso hace que el das vuelco vuelta en el ahí, rally, pero no te golpeas, ¿verdad? No me golpeo. Ajá. O sea, no me he golpeado. Sí, hasta ahora, ok. No me he golpeado. Sí. Pero, entonces yo creo que si uno tiene seguridad y cuidado en competencia, en el día a día, donde además está expuesto que hay otros carros, que hay peatones, que puede haber algo en la calle que te salga, que no sabías,
uno de verdad que tiene que tener el tema de seguridad con respeto. Sí, definitivamente. A nivel profesional, un último, no sé, una última reflexión, ¿verdad? Porque sabemos que es difícil el deporte actualmente como está, vemos a veces que no hay suficientes personas que se quieran involucrar. ¿Qué sentís que hace falta, ¿verdad? También para que más personas puedan tener esa oportunidad que vos tenés, ¿verdad? De participar, de competir y hacerlo pues de manera profesional y en un ambiente controlado como lo ofrecen los diferentes campeonatos nacionales. Pues en realidad, cuando hablas con gente que dice, uy, a mí me encantaría, ¿qué hay que hacer? Yo digo, nada más arriésguese. O sea, trate de involucrarse en el rally. O si lo que le gusta es karts, trate de involucrarse en los karts. Y como lo que te dije al principio, uno no empieza arriba con lo más caro y ganando. O sea, uno tiene que empezar abajo, aprender. Entonces, hay carros disponibles en rally para la gente que quiere venir a correr. Y es solo el hecho de ir ampliando la parrilla de carros, ya se vuelve un deporte más atractivo. Se vuelve un deporte más atractivo para medios. A la hora de que se vuelva atractivo para medios, las empresas lo ven como un medio también de promocionarse. Pero entonces, yo donde veo gente que me dice, ay, pero ¿cómo se hace? No, es que yo no sé, yo no me atrevo. Yo digo, eso muchas veces uno se limita y es una vida, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, creo que si uno quiere, puede buscar el apoyo, la ayuda, nada más es de llegar a la asociación, a la organizadora, de verdad, de la disciplina que sea. Pedir los elementos. Preguntar, hay mucha gente que está corriendo que se involucró primero como cronometrista. Entonces, ya estando como cronometrista, claro, hay varios casos, sí. Entonces ya vas conociendo cómo se corre, qué se ocupa, de pronto ves que hay un carro disponible, entonces de pronto alquilas un carro una fecha. Y yo creo que es atreverse. Mucha gente se queda sin la posibilidad de hacer su sueño. Vivir la experiencia, puede ser que no le guste. Exacto, también. Puede ser que no le guste. Puede ser que le guste ser cronometrista y ahí va a estar. Pero que no pierda la oportunidad de probar, creo que eso es el y en cualquier ámbito, o sea, no solo en el deporte motor, en el trabajo. Vos ves mucha gente que se reprime y dice, no, es que no me atrevo, es que eso no fue para mí, es que no, ya no puedo. Sí, ya estoy muy viejo. Ya estoy muy viejo. Sí. No, o sea, yo ahora te hablaba, yo dije, no, yo quiero graduarme, yo voy a sacar la carrera de ingeniería a esta edad, con otra profesión, trabajando, igual voy a sacar la carrera de ingeniería. Porque yo creo que si uno primero tiene que creer en uno mismo. Entonces, si uno cree en uno mismo y se atreve a dar esos pasos, va a ir viendo y se va a dar cuenta que hay cosas que le gustan, cosas que no le gustan, pero no se quedó sentado viendo su vida pasar y 20 años después dice, putica, lo hubiera hecho. Sí. Bueno, excelente, más bien, muchas gracias. De verdad que sí, ha sido un gusto compartir con vos, se nos hace chiquitito, no podemos quedarnos hablando tanto rato, pero de verdad mi admiración completa para vos, de verdad que te respeto mucho como mujer y como profesional, definitivamente, y te agradezco muchísimo el haber compartido este ratito conmigo. No, muchísimas gracias y nuevamente muchísimos éxitos. Gracias. Y felicidades por atreverte. Bueno, a ver, lo que estábamos hablando. Bueno, con esto terminamos la primera edición, nuestro primer episodio y por supuesto los esperamos en un próximo.